Bien, entonces, como les decía, dentro de estos estadísticos de posición, también denominados de posición no central, tenemos a las medidas denominadas cuantiles. En algunas bibliografías lo nombran también como fractiles, porque me miden todo un conjunto de datos en fracciones que prácticamente son porcentajes, ¿no? Y dentro de ellos tenemos tres, tres tipos de medidas. Como pueden ver acá, tenemos a los percentiles, que mide la información en 100 partes iguales. Los cuartiles divide la información en 4 partes iguales. Y los deciles, que mide todo ese conjunto de datos en 10 partes iguales, las cuales obviamente están expresados en porcentajes, ¿no? Dentro de una curva, ¿no? En la cual se encuentra toda la información o todos los datos. Bien, entonces estas medidas, como pueden observar acá, ya, por ejemplo, si tenemos la medida del percentil, ¿no? En este caso está dividido en 100 partes iguales, ¿no? El valor del percentil, o sea, divide todo el conjunto de datos en 100 partes iguales. Si está dividido en 100 partes iguales, en porcentaje estuviese en una división de 1% en 1%. Es decir, que los percentiles existen desde el percentil 1 hasta el percentil 99. El percentil 1 me mide el 1%, percentil 2, 2% y así sucesivamente. Percentil, qué sé yo, 35 me mide el 35%, ¿no? Percentil 77, 77%, percentil 80, 80%. Y el percentil 99 me mide el 99%. ¿Ya? En este caso, fíjense, acá dice la mediana es el percentil 50. El percentil 50 me estuviese midiendo el 50% de la información. Y hemos dicho también que el concepto de la mediana, ¿qué me mide la mediana? También me mide el 50%. Entonces, la mediana es igual al percentil 50. Por ejemplo, el percentil de orden 15, estamos hablando del percentil 15. Dice, deja por debajo el 15%, porque solamente me está midiendo el 15% de las observaciones. Y obviamente por arriba me va a dejar el 85%, que vendría a ser el complemento, ¿no? De toda la información, ¿no? De la misma manera, el percentil, por ejemplo, el percentil 30, ¿no? El percentil 30 me va a medir eh, por debajo del 30% y obviamente por arriba me quedaría el complemento, que sería el 70%. Dentro de los cuartiles, si ustedes se fijan, divide toda la información en 4 grupos con frecuencias similares, ¿no? En este caso tenemos solamente 3 cuartiles. El cuartil 1 o primer cuartil me va a medir el 25%, ¿no? Que sería este de acá. El segundo cuartil o el cuartil 2 me mide el 50%, ¿no? Y el tercer cuartil
o el cuartil 3 me mide el 75%. Entonces, acá podemos dar algunas semejanzas, por ejemplo, ¿no? El primer cuartil que mide el 25% va a ser exactamente igual al percentil 25. Entonces, que yo determine el cuartil 1 o determine el percentil 25, me va a salir el mismo resultado, me va a salir la misma medida. De la misma manera en el cuartil 2 mide el 50%, el percentil 50 mide el 50%. Entonces, si yo calculo el cuartil 2, ese valor tiene que ser exactamente lo mismo al percentil 50. Si yo determino la mediana, ese valor tiene que ser exactamente igual a ese cuartil 2, a ese percentil 50. Y si yo determino el decil 5, que también me mide el 50%, también va a ser igual. Entonces, fíjense, por teoría, todas esas medidas, cualquiera que yo determine, va a ser la misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo anteriormente calculé la mediana y me pide que determine el cuartil 2, por ejemplo, no es necesario que lo vuelva a calcular porque estuviese perdiendo mi tiempo. Si yo ya calculé la mediana, entonces directamente por propiedades estadísticas yo puedo asumir que directamente el cuartil 2 también es igual a ese valor de la mediana. También puedo decir, si me piden calcular el decil 5, que sería, entonces directamente puedo decir, si yo ya tengo el valor de la mediana, puedo decir que el decil 5 va a ser exactamente el mismo valor que ese valor de la mediana. Lo mismo ocurre con el percentil 50. El tercer cuartil me mide el 75%. Entonces, y va a ser exactamente lo mismo al percentil 75, que también me mide el 75%. Y por último tenemos los deciles, los cuales mide toda la información en 10 partes iguales. ¿Sí? Por lo tanto, los deciles van a ir desde el decil 1 hasta el decil 9. Decil 1 mide 10%, decil 2 20%, decil 3 30%, ¿no? Decil 8 80%, decil 9 90%. Esas serían las medidas de posición no central, que miden toda la información que tenemos en fracciones, es decir, en porcentajes. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda ahí, alguna consulta, alguna pregunta. Bien, con esto terminaríamos este tema. Obviamente las fórmulas son muy parecidas al cálculo de la mediana. Hay que localizar cada una de esas. Si voy a determinar el cuartil, pues tengo que determinar la clase cuartil. Si voy a calcular un percentil, necesito determinar la clase percentil. Y si voy a determinar un decil, necesito determinar o localizar la clase decil. De todas maneras, esas fórmulas están acá, que también lo tienen en plataforma, en esta unidad. Ahí, fíjense, este tema, lo que les había mostrado, medidas de tendencia central y posición, este documento está, ¿no? De aquí les dije que saquen las fórmulas también, ¿no es cierto? Están acá, ¿no? Hay diferentes, están todas las medidas habidas que se pueden calcular para este tipo de medidas de tendencia central, y acá tenemos medidas de posición no central, que son los cuantiles, y ahí están, ¿no? Cuartiles. Fíjense, son medidas que dividen el conjunto de datos. ¿Están viendo esto, no? Este documento, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Entonces, como pueden ver acá,
¿no? Fíjense específicamente ahí los cuartiles, ahí, ¿no? Divide la información en 4 partes iguales, para lo cual, obviamente, si ustedes se fijan, acá tenemos también, ¿no? Las fórmulas correspondientes, ¿no? Para datos agrupados, tenemos ahí, ¿no? Dice cuartil sub i, pero i puede tomar valores de 1, 2, 3 solamente. Es decir, que va a haber cuartil 1, que va a medir ¿cuánto mediría el cuartil 1? 25%. 25%. El 0,25. cuartil 2, 50%. 50 y el cuartil 3, 75. 75. ¿No? Entonces, fíjense, si yo lo llevo esto dentro de una, no, lo voy a hacer acá un poquito, ya, si lo llevamos ahí, ya, tenemos obviamente acá todo este conjunto de datos, ¿no? Entonces, la mitad sería, la mitad sería acá, más o menos, y la otra mitad de cada uno sería acá. Ahí, lo estoy haciendo más o menos aproximado, ¿no? Ahí. Entonces, si ustedes se fijan, este sería el cuartil 1. Ahí, ese sería el cuartil 1. Este sería el cuartil 2. Y este sería el cuartil 3. Y obviamente acá, ¿no? Si ustedes se fijan, son cuatro valores, ¿no? Acá, ¿no? El cuartil 1 me va a medir estos 25%. Ahí está, ahí 25%, ¿no? En esta otra parte también hay 25%. Por eso hemos dicho divide en 4 partes iguales, ¿no? Acá también hay 25%, porque toda la información, todos los datos están representados por el 100% de la información. Entonces acá también hay 25%. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de esas medidas mide el acumulativo. Por ejemplo, el cuartil 1 me está midiendo de acá para acá, ¿no? Me está midiendo ahí. El cuartil 2 me está midiendo de acá para acá. Entonces está acumulando, ¿no es cierto? El cuartil 2 ya está midiendo 25 más estos 25, me está midiendo el 50, ¿no? Y el cuartil 3 me está midiendo de acá para este lado, ahí. Que ya sería 25, 25 y 25 son los 75 que me miden. ¿Está claro ahí? ¿Se está viendo esta pequeña gráfica en escala que estoy haciendo más o menos? Sí. Sí, ingeniero, Entonces, se ve. Sí, ingeniero. ya, entonces de esa manera se va fraccionando cada uno. Por eso solamente existe cuartil, por eso dice Q sub i cuartil. ¿El cuartil qué número? Si es el 1 me va a medir el 25, si es el 2 me va a medir el 50, si es el 3 me va a venir el 75. Entonces solamente hay cuartil 1, 2 y 3, no hay más. Bien, si ustedes se fijan acá, la fórmula es muy parecida al de la mediana. A ver, es exactamente, y el procedimiento es lo mismo. Por ejemplo, esta es la fórmula, observen bien la fórmula del cuartil para datos agrupados. ¿Ya? Y me voy
a la mediana, voy a ir a buscar aquí está la mediana. ¿En qué diferencia? A ver, ¿alguien me puede decir en qué diferencia el valor de el cálculo de la fórmula de la mediana, que es esta de acá? Ahí está, observen, límite inferior, amplitud n entre 2, menos frecuencia absoluta acumulada anterior sobre la frecuencia absoluta. Y el valor de ahí, ese de ahí. ¿Cuál sería la diferencia? Dentro del corchete, en el paréntesis, y por n sobre 4. Eso es lo único que diferencia. Después todo lo demás es el mismo. Ya, todo lo demás es el mismo. Ya, entonces esa es la única diferencia, ¿no? En los cuartiles es I por N entre 4, porque estamos dividiendo entre 4. Fíjense, en los deciles, la misma fórmula, pero ya es I por N dividido entre 10. ¿Por qué? Porque los deciles dividen en 10 partes iguales. Y acá en los percentiles, si ustedes se fijan, ya es I por N dividido entre 100. ¿Por qué? Porque los percentiles divide en 100 partes iguales. Y el procedimiento de cálculo es exactamente lo mismo. Entonces, con eso un poquito para comparar. Ya, entonces ahí la forma de localizar obviamente es utilizando este valor que tienen acá. Esto de ahí. Se debe localizar la clase cuartil, es decir, en qué intervalo está. Y para eso tengo que buscar una frecuencia absoluta acumulada que sea mayor. En la mediana era mayor o igual. Primeramente buscábamos el igual y después recién el mayor. No, acá directamente el inmediato superior. No buscamos el igual. ¿De qué? De esta operación de I por N dividido entre 4. No, eso de ahí. Y acá tenemos para datos no agrupados también, fíjense. Tenemos también para calcular los cuartiles para datos no agrupados, que es la variable, ¿no? Y en el subíndice se hace este cálculo, I por N más 1 dividido entre 4, ¿no? En los deciles, fíjense, es, ¿no? Lo mismo, la variable I por N más 1 dividido entre 10, ¿no? Y en los percentiles lo mismo, I por N más 1 dividido entre 100. Entonces estas tres medidas, tanto en cálculo y en fórmula, son muy parecidos o casi exactamente iguales. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta ahí. Ingeniero, buen día. Buenos Entonces, días. I significa intervalo, ¿no? ¿Cuál? Es el intervalo, número de intervalo, ¿no? ¿Cuál? Me dice, disculpe, por favor. Hay una fórmula cuando usted habla de I por N. A ver, Sí, ya le digo, I por N dividido entre 4, digamos, en el tema del cuartil. I sí. es el número de intervalo, ¿no? No. Y es el número de cuartil. I es el número del cuartil. Sí. Por ejemplo, acá, por ejemplo, a ver, voy a marcar. A ver, no estoy compartiendo, ¿no? Ahí. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. Ingeniero. A ver, por ejemplo, voy a hacer acá rápidamente, ¿ya? En el decil. Suponiendo que me está pidiendo calcular el, qué sé yo, el decil 4, ¿ya? Me está pidiendo calcular esto. ¿Está bien? Y resulta que mi tamaño de muestra acá, de mis datos, es, qué sé yo, pongámosle 50 datos.
Entonces, para que yo localice esto de acá, yo tengo que buscar una frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a ¿qué? Dice a I por N. El valor de I es el número de la medida que estoy buscando. Aquí me está pidiendo el decil 4, entonces para mí I es 4. 4 multiplicado por, dice, por tamaño de la muestra, que sería 50, ¿no? Y dividido entre 10. Ese sería. Por ejemplo, si acá, si fuese datos no agrupados, tengo una muestrita, qué sé yo, de 7 datos. Datos no agrupados, poca información, 7 datos, y me está pidiendo a mí calcular aquí, qué sé yo, el decil 6. El decil 6, ese me está pidiendo calcular. ¿Cuánto sería el valor de I acá? ¿Cuánto sería I? 6 sería. 6, exactamente. Es el número de la medida que me está pidiendo calcular. Entonces acá el decil 6, acá entonces sería igual a la variable, ¿no? La variable en qué posición, entonces acá yo ya tengo que utilizar ahí el subíndice del cálculo, entonces acá sería 6 multiplicado por n más 1, sería, ¿no? 7 más 1, digamos, ¿no? Ahí 7 más 1, haciéndolo un poquito, dividido entre 10, ¿no? Y cerramos ahí. De ahí yo tengo que el decil 6 sería igual a ¿cuánto? ¿A qué variable? La variable, ¿qué subíndice? ¿Cuánto quedaría ahí? 7 más 1 sería 8. 6 por 8, 48. Entre 10, ¿cuánto sería? 4.8. 4.8. 4.8, ahí más o menos, ¿no? Entonces tuviese que buscar yo la variable 4.8, pero de seguro pues no voy a pillar la variable 4.8. Si no, no voy a pillar esa variable, porque mis datos acá en datos no agrupados, acá no hay problema, es fácil de localizar. Me voy a los límites y busco el valor acá, no directamente el mayor. Pero acá seguro mis valores van a estar x1, ¿no? Hay que ordenar, ¿no? Igual que la mediana, acá hay que ordenar por si acaso. Los datos que tienen que ordenarlo de forma ascendente, de menor a mayor. Entonces acá sería x2, ¿no? Acá estuviese el x3, son 7 datos, el x4, x5, el 6 y obviamente el 7. Entonces, este valor de acá, este valor, ya, el decil 6 dice que se encuentra entre 4, bueno, es el 4.8, estuviese entonces entre el 4 y el 5, entre estos dos. De ahí tuviese que sacar ese valor. ¿Ya? Y para determinar, obviamente, con exactitud, tuviese que hacer acá una pequeña interpolación, como hemos hecho la anterior vez, ¿no? Y de esa manera, o directamente, en este caso podemos redondear, entonces aproximar aquí, 4.8 se aproximaría a x5, ¿no? Entonces podemos decir directamente el valor, no sé cuál será su valor de este de acá, entonces ahí podemos decir directamente que el 60% de la información, ¿no? No sé, suponiendo que sale un valor cualquiera, entonces dependiendo, ¿no? Hay que ver de qué se trata la información, entonces sería, me estuviese midiendo el 60% por debajo, ¿no? De ese valor. ¿Está claro más o menos acá?
Obviamente esto vamos a ir resolviéndolo con problemas y con problemas que tienen un enunciado y es ahí donde vamos a entenderlo mejor. ¿Está bien? Pero el procedimiento le estoy Sí, indicando ingeniero. más o menos ahí. Muchas gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bien, jóvenes, entonces, de igual manera, ¿no? Igual ocurre en los percentiles, por ejemplo, o en los cuartiles, ¿no? De igual manera, ¿no? Y yo puedo calcular el percentil, el percentil, qué sé yo, 55, entonces I valdría 55. Y N siempre va a ser el tamaño de la muestra. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes? ¿Está claro ahí? ¿Preguntas, consultas? Sí, ingeniero, está todo claro. Y, a ver, a partir de este momento vayan colocando presente en el chat, por favor. Mientras van colocando el chat, les voy a ir compartiendo la guía de problemas que ya está, que lo voy a subir a la plataforma para que... No sé si pueden ver ahí el documento. Sí, ingeniero, se ve. Ya. Entonces, acá hay una serie de problemas. Por si acaso, esto, lo que les estoy mostrando acá, este práctico que también es grupal, ya. Estamos utilizando para las unidades 2, 3 y 4. Es decir, para medidas de tendencia central, que es la unidad 2, para las medidas de dispersión, que es la unidad 3, y para las medidas de forma, asimetría y kurtosis, que serían la unidad 4. Y vamos a ver a continuación. Entonces, voy a terminar de ver, yo creo, me gustaría ir viendo ya la unidad 3, bueno, la parte teórica de la unidad 2 ya está. Con algunos pequeños ejemplos ahí que hemos visto, cómo se determina. La unidad 3 son medidas de tendencia central, perdón, medidas de dispersión. También me gustaría verlo de una vez la parte teórica. Y también la unidad 4. Lo que voy a definir es... me parece que ya tenemos que fijar una fecha para el examen solamente hasta esta unidad, hasta medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central y de posición. ¿Para cuándo fijamos la fecha del examen, jóvenes? Estamos hablando del primer parcial, la primera evaluación. Tendría que ser después de la entrega del práctico, ¿cierto? No, porque el práctico vamos a tardar en resolver. Ya le estoy diciendo, el práctico está conformado de 3 unidades en el mismo práctico. Entonces,
Con el auxiliar ya van a empezar a resolver. Solamente ustedes acá tienen que calcular aquello, por ejemplo, acá, fíjense, acá dice el problema uno, dice en qué consiste, en qué casos coinciden los valores de la media, mediana, moda. Eso es algo teórico que tienen ahí en la diapositiva también. Investigan un poquito y responden eso. Hay la mediana, moda para las siguientes sucesiones de datos. Entonces, todas esas la pueden responder, ¿no? El 3, el 4, ¿no? El 5 también está solamente hablando la media, mediana y moda para datos agrupados, ¿no? De la misma manera acá en el 6. Ya el 7 también es lo mismo, está hablando solamente de esto. Ya, por ejemplo, acá acá, por ejemplo, hasta el 10, todos seguimos de medidas de tendencia central y posición, ¿no? Mediana, media, mediana, moda, cuartil 2, decil 6, percentil 35, ¿no? Y el 11, el 12, seguimos ahí, ¿no? Con medidas, pero a ver, seguimos, a partir de acá ya, a partir del problema 16, ya prácticamente ya va una mezcla, ¿no? Ya va mediana, media armónica, geométrica, coeficiente de variación, que viene a ser ya la parte de la unidad 3, coeficiente de asimetría, interpretar, siempre dice ahí interpretar, ¿no? Que kurtosis, que ya vendrían a ser asimetría y kurtosis son de la unidad 4, ¿no? Y así ya, a partir de la pregunta 16 ya es una combinación de las demás medidas, más de tanto de dispersión como de forma, ¿no? Entonces ya existe ahí. Entonces, eso, ¿no? Acá, por ejemplo, en todo este, el 20, por ejemplo, ya es uno completo. Hay datos, salarios, número de operaciones que se realizan, ¿no? Entonces, ya pide construir la tabla de frecuencias, calcular el salario promedio, ¿no? Eh, la mediana, moda, percentiles, desviación cuartílica, desviación media, analizar coeficiente de variación, asimetría y control. Fíjense, este problema del 20, por ejemplo, ya es todo. Incluye las tres unidades, 2, 3 y 4. Está completo esto, ¿no? Y así sucesivamente ya vienen los demás problemas, ya viene una combinación. Entonces, por ejemplo, si vamos a resolver acá el 20, por ejemplo, si nos ponemos a resolver el 20, ya sea conmigo, con el auxiliar, ya entonces lo único que tenemos que resolver de momento es hasta donde hemos visto. ¿Hasta qué inciso resolvería? La parte teórica la hemos visto hasta medidas de tendencia central y posición. Entonces, ¿hasta qué inciso tuviesen que responder? Hasta el G. A ver, Calcular la desviación de la mediana, de la media. no. La desviación cuartílica, la desviación media son medidas de dispersión y eso todavía no lo hemos visto, que es parte de la unidad 3. Hasta la Sola- E sería, ¿no? La Solamente E. acá, por ejemplo, nosotros pararíamos en E, pero eso lo vamos a dejar ahí pendiente. Una vez que llevemos las medidas de dispersión, entonces automáticamente terminamos de calcular, ¿no? Lo complementamos simplemente. Entonces, pero de momento, si yo les preguntara este mismo problema del 20, ya, yo no les voy a pedir que calculen, por ejemplo, coeficiente de asimetría, ni kurtosis, ni desviación media, ni desviación mediana, nada. Yo lo único que les pediría sería solamente hasta las medidas de posición no central, que serían cuartil, decil y percentil. Hasta ahí nomás. ¿Me entienden, no? Sí, ingeniero.
Bien, jóvenes, me gustaría quedar una fecha de una vez para que ustedes ya tengan previsto esto de acá. Eh, ¿Cuáles son las opciones, ingeniero, de fecha? ya, la resolución de problemas ustedes ya van a ver con el auxiliar, que es el día sábado, ¿no? Van a ver y conmigo vamos a entrar directamente a resolver. De la misma manera, ustedes me dicen, ingeniero, tal problema queremos que nos lo resuelva. Y yo voy a entrar con ese problema. Día martes tuviésemos que dar, como hoy día jueves, no sé qué fecha está cayendo el próximo jueves, si no me equivoco, a ver, Sería jueves 24, ingeniero. jueves 24. Sí, Entonces la primera evaluación estuviese marcado para el jueves 24. ¿Está correcto? Sí, ingeniero. Va a ser virtual, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Va a ser virtual, ¿no? Déjenme averiguar bien eso. Tenemos toda una semana. Yo la estuviese confirmando ya el día martes. El día martes yo les confirmo si lo damos de manera virtual o lo hacemos de manera presencial. Ingeniero, habría sido un ¿Cómo? inconveniente ahí. Pasa que, sí, en caso de que sea presencial, no sé si me dé el horario por el tema de que termina su hora y yo tendría que volver a mi casa para dar un examen virtual, digamos, porque yo igual tengo un parcial ahí, ¿no? Así que le encargo unos avisos temprano para ver el tema de qué voy a hacer. Ya les voy a avisar con anticipación. Yo creo que de repente hasta el día lunes ya les voy a estar informando ya. ¿Ya están empezando a dar las primeras evaluaciones? Sí, ingeniero. Sí, Estamos dando virtual, sí. Ya, por eso no, La, no les digo la otra todavía, semana ahí están varios exámenes programados. ya, no les confirmo todavía yo si va a ser virtual o presencial, por eso les digo, entonces, pues lo único que estamos quedando es la fecha para el jueves 24. ¿Está claro? ¿O hay alguna Ingeniero, consulta? disculpe, ¿no se puede postergar la fecha para el día martes? Pregunto. ¿Por qué razón? A ver, tiene que haber una razón, pues, ¿no? Un motivo. Es que como comentó el compañero, ese día también tenemos examen y como yo vivo lejos, me va a costar un poco si es presencial. ¿Qué materia tienen ese día? Yo paso talleres, ingeniero, con tecnología mecánica. No, pero el examen van a dar de tecnología mecánica o tienen algún taller. Taller, ingeniero, taller. ¿Y los talleres de tecnología están haciendo de manera virtual? El examen va a ser virtual, ingeniero, por el tema del COVID. Solamente hasta hoy día vamos a pasar presencial, de ahí va a ser virtual. ¿Han estado pasando presencial ustedes de tecnología? Sí, los talleres hemos pasado presencial, ingeniero. Solo los talleres en enero, Ah, ya, no ya, el examen. la parte práctica. Sí, Ya. Eh, Bueno, una ventaja más, ingeniero, si lo suspendemos el examen para el otro martes, es que tenemos una auxiliatura más, digamos, con el auxiliar del día del sábado para poder practicar. a ver, déjenme ver, por favor. A ver, sería 22. A ver, no, sería 29, ¿no?
Sí, sería 29. Ya, lo llevamos a martes 29. Yo ese jueves, yo entonces ya estuviese avanzando normal la otra unidad. No hay problema. Está Obviamente bien, esa unidad no ingeniero. entraría. ¿Está Muchas bien? gracias. Muchas gracias, Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces lo dejamos para el martes 29. Ya. El próximo martes yo voy a ver toda la parte práctica. Con el auxiliar van a tener 2 clases más. Y estoy el próximo jueves, como hoy estuviésemos entonces entrando a la unidad 3 para no retrasar, porque nos vamos a atrasar, si no, no vamos a lograr cumplir. Bien, entonces quedaríamos eso, examen para el martes 29. ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Hay alguien acá del centro interno? ¿Hay alguien de acá que esté en el centro interno? ¿Nadie? No, no, ingeniero. Ya. Voy a averiguar, a ver hasta cuándo está la fecha, porque tenemos que basarnos en la fecha de finalización del semestre, ¿no? Hasta el 23 de agosto tengo entendido. Disculpe. ¿Del 23 de agosto? Sí, en calendario que Ya, estuviésemos bien nomás, entonces. En julio estuviésemos dando el segundo parcial, a mediados de julio, y ya quedaríamos ya para el final en agosto, entonces. Está bien, vamos a ir bien entonces, si es así. Gracias. Bien, jóvenes, vamos a quedar acá entonces, por favor, vayan viendo esa guía de problemas, lo voy a subir a la plataforma para que vayan resolviendo también con el auxiliar, ¿no? El auxiliar yo creo que les va a ir resolviendo ya algunos problemas, ¿ya? Entonces, solamente vayan resolviendo, practiquen, ya les he dicho, ¿no? Por ejemplo, hay varios ejercicios que están así, como el 20, solamente resuelvan hasta los incisos que estamos viendo que van a dar examen, pues no hagan todavía lo otro, para no confundirse, ¿no? Y ojo, valoro mucho lo que es la interpretación de resultados, por si acaso, ¿ya? Todos ya pusieron presente en el chat, jóvenes, todos ya pusieron. Supuestamente hay 30 participantes y apenas en el chat tengo 28, bueno, ya ahora 29. Ojo que yo voy a sacar la asistencia de ahí, si ustedes no colocan presente, pues no van a estar con falta, después no me digan yo he asistido, por lo estoy diciendo, vayan colocando presente en el chat. Bien, me parece que no hay más nada. Ya, bueno, jóvenes, quedamos acá. Nos vemos la próxima clase. Hasta Hasta luego, luego, ingeniero. jóvenes. Que tenga buen día. pero ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.